Una de las figuras más importantes con las que contaron en Barreiros Diésel es nuestro protagonista de hoy. Hablamos de Juan Gallade Prado. Es director de desarrollo de motores y grupos motrices de la empresa. Conocemos un poco más de su historia, funciones y relación con el empresario Eduardo Barreiros. Yo trabajaba en una empresa constructora porque cuando acabé la carrera de ingeniería industrial pues no había plazas en Barreiros y estuve continuamente insistiendo hasta que en el año 58 pues hubo una ampliación porque ya empezaban a hacer camiones y alguna otra cosa y ya entré más o menos, estuve todo el tiempo en el mismo sitio, en ingeniería de productos, estuve trabajando en los planos de los motores, entonces se hacía el primer motor ya denominado el motor EV6 y al final pues acabé con toda la responsabilidad de los motores que se hacían. Mi labor era construir los prototipos, ayudar en el proyecto de los motores, porque en fin éramos varios los que trabajamos en el proyecto de los motores y una vez hecho los planos de los motores, encargaba las piezas, hacíamos los prototipos, arrancábamos los prototipos, el motor de los taxis, que es el primero que desarrollé completamente, y al final cuando el motor murió, pues daba 65 caballos, que era el más potente y el que menos consumo. Los taxis que gastaban en Madrid, según los atascos de tráfico, gastaban de 12 a 14 litros de gasolina, pasaron a gastar 8 de gasoil. Lo que hizo es que solucionó el problema del transporte porque en su primera época, claro, transformó de gasolina a diésel los motores rusos hasta que hizo unos 2.500 o 3.000, que ya se acabaron los motores rusos y tuvo que hacer su propio motor. Y claro, lo mismo que se le acabaron los motores de gasolina para transformar a diésel, porque transformaban los rusos principalmente, porque los americanos, los Ford y los Chevrolet no aguantaban el sobreesfuerzo del diésel. Y se encontró con el mismo problema, que cuando se acabaron los camiones que querían cambiar el motor entero a diésel, pues tuvo que empezar a hacer camiones y tractores para darle salida a los camiones. Y al final salió el concurso de Portugal, un concurso para comprar unos camiones militares todoterreno que nos atascaran, y él hizo deprisa y corriendo un prototipo con su motor, por supuesto, y fue al concurso y tenían que vadear por unos campos de barro enormes, unas pendientes tremendas, y salió triunfador porque no solo nos atascó, sino que remolcó a los camiones competidores que se habían atascado. A pesar de las trabas y dificultades que Eduardo Barreiros y su empresa fueron encontrándose por el camino, siempre supieron salir adelante. Juan y su departamento reinventaban y transformaban los motores para poder ser los mejores. Y por fin consiguieron su objetivo. Ese motor, al ser para barcos, lleva 2 bombas de agua. Una la misma del camión para refrigerar y otra para coger el agua salada del mar o del estanque del Retiro. Y en un cambiador de calor, pues el agua del mar enfría el agua dulce del motor. O sea, en un cambiador de calor que por unos tubos va el agua fría, fuera va el agua caliente, y claro, los tubos esos fríos enfrían el agua caliente. Y es de la época que no dejaban hacer camiones. El C24 de los taxis se dejó de fabricar cuando nos compró Peugeot, porque tenía un motor de una cilindrada y se acabó. Y los motores grandes se dejaron de fabricar cuando nos compró Renault. Lo que hizo es que primero pues al de 13 toneladas le cambió el motor Renault, luego a los grandes le cambió la caja de cambio, le cambió la carrocería, todo lo demás era Barreiros. Y entonces cuando llegó a 100% Renault, pues dejaron de fabricarse los motores Barreiros. Y lo que tengo yo, el disgusto enorme, es que el de 340 caballos lo habíamos subido a 375 caballos y no llegó a salir al mercado, porque fue cuando se dejó de fabricar. O sea, habíamos llegado al consumo de 1 litro por cada tonelada de transporte. O sea, si el camión cargaba 38 toneladas entre el peso propio y la carga, que era el camión mayor que hacíamos, pues gastaba menos de 38 litros. Y con esta invención, con esta modificación, bajábamos de 38 a 34 litros. Y eso es una cosa que
que sueño con el disgusto que me lleve. Eduardo Barreiros no solo se centró en camiones, tractores o motores de barco. Se introdujo en el mundo del automóvil para que la gente de a pie disfrutara de sus creaciones. Sus modelos estrella, el 5000 y el Doge, son conocidos por la mayoría de las personas. Y Juan nos habla de lo que supuso su llegada al mercado. Al nacionalizar el motor, todas las piezas del motor las probamos y le hicimos pruebas de larga duración a máxima potencia hasta que todas las pruebas se comportaban igual que el motor francés. De los 45 caballos que daba el 5000 normal, le subimos a 70 y se ponía a 150 por hora, en fin, era el chulo de las carreteras. Este coche pues acabó con las colas para adjudicar coches. Yo mi primer 600 tuve que esperar 2 años para que me lo adjudicaran. Y al salir este coche ya saturó el mercado lo suficiente para tener el coche en una semana. A los empleados de la fábrica, bueno, ingenieros y jefes de departamento y tal, nos cedía un coche cada 2 años pagando 1.400 pesetas al mes, incluyendo el seguro. O sea que casi con las 1.400 pesetas apenas pagábamos el seguro. Y a los 2 años lo volvíamos a estrenar y lo vendían entre los empleados de la fábrica a un precio mucho más barato que nuevo, y en realidad era un coche nuevo. Estos Doge se empezaron a fabricar en España en el año 1964. Al principio tuvieron un éxito enorme porque el coche máximo y de lujo y el de representación que había era el Seat 1400 y en fin, se había quedado pequeño para ser coche de representación. En carretera, que en la época esa de los años 60 hubo una época con la crisis del petróleo que estaba prohibido ir a más de 100, a 100 kilómetros por hora, este coche gastaba 10 litros de gasolina, yendo a 100 por hora, que el Seat 1400 gastaba 10 y medio. Y era un coche con lo grande que era económico para ir en carretera. Ahora en Madrid era una ruina. En Madrid, según los atascos que hubiera, pues gastaba de 15 a 25 litros. Bueno, aire acondicionado, servodirección y en fin, toda clase de comodidades. Al principio era opcional, pero desde que salió el modelo del faro redondo en la bóveda cuadrada venía ya sin ser opcional el aire acondicionado. Bueno, lo que hace especial es solamente de que la carrocería es totalmente distinta, no tiene ni una pieza que sea común con estos. Y este coche empezó a salir en el momento que don Eduardo dejó de ser el presidente de la empresa. Las últimas veces que rodó las usaba la señora de don Eduardo Barreiros, doña Dorinda, para ir a misa en el Escorial y para ir a Madrid aquí. Juan tuvo una estrecha relación con Eduardo Barreiros, al igual que con toda su familia. Nos cuenta algunas anécdotas y vivencias de los años en los que estuvo trabajando en la empresa y donde nació su vocación de mecánico. Pues yo creo que hasta que tuvo dificultades económicas nada quedaba en el aire. Todo lo que se proponía lo hacía. Todo lo que se proponía lo hacía, y una cosa curiosa es que en el departamento mío, que era su juguete, pues a veces se le ocurrían cosas que le decía: mire, don Eduardo, esto no se puede hacer, esto va contra la ciencia. Pues muchas veces esas cosas decía: usted haga un prototipo y tal, ya veremos si no funciona, ya veremos tal. Y se le ocurrían esas cosas que nos parecían a veces descabelladas, y algunas funcionaron muy bien, muy bien, muy bien. Don Eduardo Barreiros era el presidente, pero era la persona que sabía todo lo que se hacía en la fábrica. Pero vamos, incluso cuando yo entré, que éramos 2.500 personas, a la mayoría las conocía por el nombre. Bueno, don Eduardo Barreiros era muy humano, incluso cariñoso con la gente. Ahora, cuando alguien no trabajaba, estaba perdido, porque no toleraba a gente que a lo mejor trabajaban, pero gente esta que ponía dificultades, que le daba largas a las cosas, eso no lo soportaba. Pero, en fin, conmigo era una persona que nos teníamos verdadero aprecio. Y, en fin, era una persona, ya digo, hasta cariñosa. Ahora en el trabajo muy exigente.
Yo desde niño quería haber aprendido diésel en el taller que había en el pueblo donde yo procedo, Baena de la provincia de Córdoba. Desde que tenía 12 años iba al taller y siempre estaba curioseando, arreglando. Al final se fiaban de mí y me dejaban hacer trabajos. Y claro, pues yo cuando estudié ingeniero era un mecánico, aficionado, pero un mecánico. Y claro, eso don Eduardo Barreiros, que se dio cuenta, pues me tenía mucho aprecio decía que era el único ingeniero que se manchaba las manos de aceite. Yo si no acabo ingeniero y no hago motores, reviento. Es la profesión más bonita que hay.